El presente video complementa la consulta de aquellos estudiantes que no tienen calificaciones finales hasta el 20 de septiembre del presente año, del periodos 1 y 2. Se organizaron varios archivos y se generaron unas tablas dinámicas de consulta que permitieran hacer la averiguación por grado, por docente, por estudiante, etc. ¿Cuál es el procedimiento? Esos archivos que se descargaron de Sinaí de todos los grados hasta el 20 de septiembre, y hay un archivo que se llama Total Estudiantes sin Calificaciones hasta septiembre 20 de 2020 del primero y segundo periodo de sexto a 11. ¿Cómo se hace la consulta en este archivo? Tomamos el archivo y lo abrimos. Observamos que este archivo tiene una hoja de cálculo que se llama Grupo Periodo Asignatura, que es esta. Otro archivo que se llama Docente Periodo Asignatura. Otro archivo que se llama Asignatura Periodo Profesor. Y otra hoja que se llama Estudiante Periodo Asignatura. Y una asignatura periodo. Si nos vamos al grupo periodo asignatura, nos vamos a encontrar en este caso en grupo el periodo y la asignatura. Entonces, lo primero que vamos a definir aquí y lo único que vamos a filtrar es el grupo. En este caso se filtró el grupo sexto L. Sexto L. Aquí está sexto L. ¿Y ese grupo sexto L qué tiene? Tiene, después de sexto L viene el periodo y enseguida vienen las asignaturas. Por ejemplo, en este segundo periodo, aquí aparece el 2, me dice que aritmética tiene 25 estudiantes que no tienen calificaciones. Biología tiene 14, castellano tiene 12, estadística tiene 25. Estadística tiene 25. Física 25, geometría 25, plan lector 12, química 14 y tecnología informática 29. Ese es el grupo sexto L. Si seleccionamos aquí, filtramos el grupo, otro grupo, podemos darnos cuenta la misma información. En este caso, si yo le doy clic a seleccionar todo, todo se selecciona. Y si lo desactivo, todos están deseleccionados. Entonces yo de esos voy a seleccionar uno. Por ejemplo, octavo A. Octavo A. Vamos a observar en octavo A, por asignatura, cuántos estudiantes no tienen calificaciones. Aquí se filtró. Bueno, observamos que octavo A tiene en el primer periodo, tiene 1 en ética y valores. En el primer periodo, 2 en álgebra. En el primer periodo,
Bueno, nada más aquí, perdón, uno en ética. Después viene el segundo periodo y nos damos cuenta que tienen informática, tienen 7 estudiantes, plan lector 2, geometría 2, física, estadística, castellano y álgebra. De esa manera se selecciona el grupo que se necesite, pero recomendamos que se seleccione el grupo nada más. Dejemos los dos periodos seleccionados y dejemos todas las áreas seleccionadas. ¿Para qué? Para poder nosotros solamente trabajar con el grupo. Si pasamos a docente por periodo y asignatura, que es otra hoja, es otra tabla dinámica, nos encontramos que el profesor Tobías, aquí dice docente, periodo y asignatura, el profesor Tobías tiene un estudiante en química en el primer periodo y en biología en el segundo periodo tiene 75 estudiantes y química tiene 106. Esa es la información del profesor Tobías. Si queremos averiguar otro profesor, entonces desactivamos a Tobías y buscamos a Terán Tirado Alma Rosa para ver cuál es la información de Alma Rosa. Me encuentro que Alma Rosa tiene, en el primer periodo tiene castellano 2 estudiantes sin asignatura y plan lector 1 estudiante. Y en el segundo periodo tiene castellano 45 estudiantes y en el plan lector 46 estudiantes. Esa es la información de la profesora Alma Rosa. Como cada profesor va a ver este video, él se va a buscar y se va a encontrar y se va a informar cuál es su información hasta el 20 de marzo en cuanto al primer y segundo periodo. Observemos aquí, el profesor Atencia Olivas Luis Simón. Nos damos cuenta que en el primer periodo tiene un solo estudiante en religión y en el segundo tiene un solo estudiante en religión. O sea, según eso, el profesor mantiene una comunicación fluida con todos sus estudiantes y le pudo capturar todas sus notas. Esa estrategia que usa el profesor para mantener esa información, pues es una estrategia que nos gustaría conocerla para ver cómo podemos hacer y cómo pueden hacer los otros profes para encontrar su situación. Como quiera que nosotros no debemos tener en el boletín huecos al finalizar el año, pues se necesita mantener la comunicación con los estudiantes. Aquí seleccionamos al profesor Daniel. Miremos la situación del profesor Daniel. Aquí está. Daniel no aparece en primer periodo, significa que todos sus estudiantes tuvieron nota. Pero en el segundo periodo, el profesor Daniel tiene en castellano 64 estudiantes. Y de plan lector tiene 43. Si elegimos aquí a otro profesor, desactivamos al profesor Daniel y buscamos al profesor Monterrosa. No, vamos a buscar el profesor Wilfrido Vides. Wilfrido Vides, lo seleccionamos aquí, le damos a aceptar, damos clic aquí para que desaparezca esta tabla que está aquí y esta es la información del profesor Vides. En el primer y segundo periodo encontramos que el profesor Vides, que trabaja biología química, en el primer periodo tiene 3 estudiantes sin nota y un estudiante sin nota en química. Pero en el segundo periodo el profesor tiene 93 estudiantes de biología sin nota y tiene 101 estudiantes.
De esa manera cada profesor se busca. Repito, y recomendable, elija nada más el primer filtro para no embolatar la gráfica. Cada profesor va a buscar, se va a buscar él para darse cuenta cuál es su estado. Ahora pasemos a la otra pestaña que se llama asignatura, periodo, profesor. Vamos a darnos cuenta aquí que química, se elige química y aparece que aparecen todos los profesores que trabajan química. Y al frente de cada profesor aparece la cantidad de estudiantes de química que no tiene calificación definitiva. En este caso, Vide tiene 101 estudiantes, Gina tiene 27 estudiantes. Vamos a mirarlo, agrandarlo para que se den cuenta aquí. Y observamos cada uno de los profesores que dan química, cuál es su comportamiento. Si defino aquí, desactivo química y busco física, me van a aparecer todos los profesores que trabajan física. En los dos periodos observamos que Jorge Luis Ruiz tiene 363 estudiantes que no tienen hasta el 20 de septiembre nota definitiva en física. Monterrosa Martínez Alberto José tiene 235. Jiménez Moreno Farid 50. Y así sucesivamente. Eso significa que con base en esta información que genera SINAI como inconsistencia sobre estudiantes sin calificación definitiva, el área debe analizar las circunstancias que tenemos que adecuar o vencer, si son obstáculos, para tratar de garantizar que todos estos estudiantes reduzcan el número de estudiantes sin calificaciones. Veamos otra asignatura. En este caso vamos a coger cálculo. Aritmética, cálculo. Nos damos cuenta que solamente hay 3 estudiantes. Si observamos aquí la gráfica, la agrandamos un poco. Hay 3 estudiantes que no tienen calificaciones. No tienen calificaciones en cálculo. Entonces, de esta manera se van consultando por cada una de las hojas de cálculo el primer filtro. En este caso se llama asignatura, periodo y profesor. Van a aparecer todos los profesores que dan esa asignatura, el número de estudiantes de esa asignatura en el periodo 1 y 2 que no tienen calificaciones. Viene la otra pestaña que se llama estudiante, periodo, asignatura. Ahí, ¿qué se hace? Nosotros vamos a seleccionar cualquier estudiante. En este caso seleccionamos a Antequera Ferrer Saulimán Esther, del grado 7º F. Me dice que tiene, si miramos aquí en el primer periodo, tiene aritmética 1, artística 1, en total tiene 15. Tiene las del primero y las del segundo periodo. Entonces,
Este estudiante nos toca averiguar cuáles son los motivos por los cuales no tiene calificaciones en esas asignaturas. Y cuando un profesor se da cuenta de esta situación, le hace una llamada, insiste en la llamada y no hay contesta del estudiante, el profesor debe hacer una anotación a ese estudiante donde señala la situación que se le está presentando. He llamado tantas veces a este estudiante a este número y no me corresponde, no me da respuesta. Esa anotación que está haciendo allí va a caer en el mismo sitio donde van a estar haciendo otras anotaciones otros profesores de las otras áreas. Y eso constituye una evidencia que puede servir de base para que el director de grupo de ese curso, de ese estudiante, en este caso el séptimo F, revise cómo está ese estudiante. Y cuando vaya a evaluar su observador, tenga en cuenta que hay muchos profesores que le están colocando anotaciones de comunicación a ese estudiante para que él en el observador también lo registre. Vamos a seleccionar a un estudiante aquí, cualquier estudiante, otro estudiante, vamos a seleccionar otro estudiante. En este caso voy a seleccionarlos todos porque imagínense dónde voy a encontrar al estudiante y lo deselecciono. Y elijo cualquier estudiante, por ejemplo, este. Álvarez Fabián Yesid. No sé ni de qué grado es, pero cuando le doy a aceptar y doy clic aquí, me aparece esta información. Me dice que Álvarez Fabián Yesid de séptimo A. Y que en el primer periodo no tiene problema. Donde tiene problemas en el segundo. Que no tiene nota en aritmética, en castellano, en educación física, en estadística, en ética. O sea que en total, ¿cuánto tiene? Si observamos en esta gráfica acá, tiene 9 espacios. Tiene 9 espacios en blanco de nota definitiva que se van a reflejar en el boletín. Entonces tiene que haber una corresponsabilidad, una correspondencia entre el boletín, el observador y las anotaciones de los estudiantes. ¿Y quién la debe hacer? Si es el director de grupo, le toca hacer anotaciones, las hace. Pero cuando analiza las anotaciones por cada estudiante donde es director de grupo, debe reflejarse también en el observador que se están midiendo algunas características que están sucediendo en la pandemia con ese estudiante. Después que vemos ya ese estudiante, aquí se selecciona siempre el estudiante, no movamos lo demás para coger más práctica. Asignatura por periodo. En este caso, nada más se elige la asignatura. Entonces, por ejemplo, asignatura biología. ¿Cuántos estudiantes no tienen calificación en biología? En el primer periodo, 16. Pero en el segundo hay 405. Ahí entra todos los docentes que trabajan biología. Si consultamos, por ejemplo, voy a consultar educación física. Aquí aparecen dos educación física por la leyenda. Observamos que hay una variación porque aquí está en minúscula y aquí está en mayúscula. Pero te está recogiendo la misma información. Te dice que en el primer periodo hay uno solo y en el segundo hay 56. Y acá cuando está escrita de esta manera hay 4 y hay 282. Busquemos otra asignatura como ética y valores. Aquí me aparece educación física, la voy a desactivar. Ahora sí me aparece que
en el primer periodo de ética tiene 112, de sexto a 11, y en el segundo tiene de 216. Cuando cada quien haga sus respectivas consultas, se va a dar cuenta, y cada área haga su respectivo análisis, se van a dar cuenta de que entre el primer periodo y segundo periodo, el rezago escolar se incrementó. Y así lo vamos a determinar más adelante con el tercer periodo, para ver cómo ha habido el incremento de ese rezago escolar en los estudiantes. Entonces, ¿qué solicitamos? Solicitamos que hagan la consulta, que vean este video para cómo se hace la consulta. Este archivo ya está en línea, ya se ha enviado, y ahora como le cambié los colores, pues lo voy a volver a enviar y lo voy a volver a colgar, donde ustedes pueden descargarlo y trabajarlo. ¿Dónde está la base de datos de toda esta información? Está oculta. Se ocultó aquí en formato y ocultar y mostrar hoja. Y entonces la hoja que se ocultó fue la total, pero yo la voy a mantener oculta. Con este video, pues consideramos que es necesario que ustedes, cada profe de la secundaria, haga su respectivo análisis, cada área también haga su respectivo análisis, y en lo posible identificar la causa que más predomina y las acciones más convenientes para tratar de reducir la cantidad de estudiantes que no tienen calificaciones. Esas causas que encontremos las debemos registrar en anotaciones y el observador, que se reflejen allí, para que haya coherencia entre un boletín que tenga hueco y la registro, porque si un boletín tiene 12 huecos y en las anotaciones y no se observa en las observaciones en el observador del estudiante, entonces ya ahí hay una incoherencia, y esa incoherencia se llama, en términos de la gestión de calidad, en la gestión educativa, se llama una no conformidad. Y una no conformidad es una situación que afecta el proceso educativo en la institución, y en la medida en que se vayan presentando esas no conformidades y no se resuelvan, se vuelven situaciones que no convienen para la evaluación de los procesos internos que nosotros debemos desarrollar. Por lo tanto, invitamos a que cada uno de los docentes, le coja práctica a la consulta. En esta hoja tengo asignatura, ahí busco la asignatura, cómo se comporta, y aquí busco cualquier estudiante, y aquí busca la asignatura y los profesores que la trabajan, y aquí cada docente, las asignaturas y los estudiantes que no le tienen, y aquí cada grupo y las asignaturas que se afectan sin calificación. De esa manera, pues, espero que aprovechen al máximo este video.